todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su televisora MXN y este que también es su espacio, el de Estado de los Estados, en donde un grupo de periodistas pues tratamos de hacerle llegar a usted diferentes puntos de opinión e información con el único fin de que, bueno, tenga usted charlas muy amenas de sobremesa con sus amigos y de que forme un criterio que le permita estar muy tranquilo con su conciencia y con el futuro que quiere para su municipio, para su estado y para su país. Hugo Trejo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días o buenas noches o buenas tardes, ¿no? Sí, repito eso porque no sabemos depende a de qué hora lo prendan. De qué hora lo prendan y a veces, aunque sean de manera inmediata, pues no sabes qué horario tiene cada quien porque, pues por fortuna estamos en el medio del internet, en la web, y la web pues, es mundial y no sabemos hasta dónde llegamos. Así que, nos entiendan o no nos entiendan, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Rafael Santiago, ¿cómo te va? Como siempre, bien, aquí pasándola y muy a gusto de estar aquí contigo compartiendo las diversas opiniones. Jorge González Durán, ¿qué se siente ser el responsable de lo que dice Lilia Arellano? Mira, yo estoy, les los voy a decir así con todas sus palabras, y sé que a ustedes, y quizá también a ustedes que nos ven y que nos escuchan, les puede sorprender, pero yo estoy tranquilo con mi conciencia, aunque no me lo crean. Yo soy, en ese sentido, la verdad, creo que se me nota, soy una persona que estoy tranquilo con mi conciencia. Eres inconsciente. No sé, ustedes. No, yo sí creo que estés tranquilo con tu conciencia porque el volumen de tu barriga así lo refleja. Comes a gusto, comes bien, sí. No te mortifica nada, ¿verdad? Y además el que duerme mucho sube de peso más. Así es. Así que estás happy. Muy bien. Los que al parecer no podemos estar tan contentos, bueno, pues es por lo que escuchamos ahora que estamos grabando este programa, que hoy mismo sale al aire, el miércoles, cuando el señor presidente sigue emprendiendo una defensa tan férrea hacia un personaje como el Doctor Muerte, sin importarle que ya los números oficiales ya no les queda más que reconocer que son prácticamente 500,000 de muertos, que si nos atenemos a las recomendaciones del extranjero por aquello de la falta de pruebas, los que se mueren y no fallecen y no precisamente dentro de un hospital y por lo tanto pues no se contabilizan, etcétera, bueno, pues lo podemos multiplicar por 2 o hasta por 3. Esto habla por sí solo del fracaso del combate a la pandemia, de la mala estrategia de vacunación que sigue vigente, de la falta de información que es permanente y bueno, vienen estas defensas, también viene la defensa para Salmerón, para decir que pues que hacen mal allá en Panamá de no aceptarlo, porque ¿qué es eso? Que cada quien toma sus determinaciones. No, me parece que en cuanto a las relaciones exteriores, pues se pueden tomar determinaciones que requieren de la aprobación de los otros países, no es algo que se tenga que hacer de esa manera. Y que el hecho, pues, de seleccionar personajes como Quirino Ordaz, a quien ya le dieron el beneplácito en España, de Quirino Ordaz, de exgobernadores que pues ya dejaron lucir su entreguismo, su falta de solidaridad con la gente, con la democracia, con todo. Y personajes como Salmerón, o totalmente ajenos a la diplomacia, sin ninguna preparación, sin nada, nos habla de la calidad del equipo con el que el señor López Obrador intenta gobernar. Y eso pues realmente no nos hace felices, ¿o a ustedes sí? No porque pues de alguna manera vendieron la promesa de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? De mejorarlas, de transformar al país, y vemos que a veces puede ser
una intención a más manifiesta, pero en la práctica se siguen cometiendo las mismas irregularidades, los mismos vicios, sigue prevaleciendo el amiguismo, el compadrazgo en las designaciones. No se busca meter a los mejores hombres o a las mejores mujeres en los distintos cargos. Yo entiendo a veces que sí se puede meter un artista, se puede meter un historiador, pero hay que ver que realmente el personaje que sea, con el oficio que tenga, pues sea gente que realmente pueda aportar y pueda representar, sobre todo en el exterior, a nuestro país con la dignidad que se merece, ¿no? Entiendo también que a veces no porque sean gente que aparentemente sea de carrera o que sea alguien aparentemente formal, serio, sea lo correcto, porque también ha habido mucha simulación en esto, ¿no? Entonces, pero obviamente que el tomar las cosas de manera personal, como las toma a veces el presidente, en el rechazo de un diplomático, por ejemplo, pues eso le corresponde al país, así como él tiene este país y él es el encargado de este gobierno, pues él sabe a quién puede aprobar y a quién no puede aprobar, y el gobierno de Panamá en este caso pues tiene la facultad que le dan las mismas leyes internacionales de aprobar o no aprobar a un embajador, y no debería tomarse las cosas tan a pecho y de manera tan visceral y tan personales, ¿no? Ahora, yo me pregunto, si los embajadores son representantes del país, se supone. Si tú tienes embajadores que representan tu país, lo hacen de manera digna, están dentro de las embajadas, hay una carrera diplomática, pues como la emprendida por la señora Bárcena, por muchos otros embajadores. ¿Por qué los cambias? Yo creo que en nuestro país los embajadores son del gobierno que se tiene en turno. Y yo preferiría hablar de todos estos fulanos como los embajadores del gobierno de López Obrador, no de México, porque a mí no me gusta que me represente o que represente a mi país un Quirino Ordaz o un Salmerón o uno de estos. Fíjate, de todos hay solamente 3 diplomáticos de carrera, pero los demás no. Entonces, digo yo, ¿por qué si hay quienes se han esforzado en la carrera, si han representado dignamente al país, no se quedan? Finalmente son representantes del país. O entonces en los hechos son representantes de cada gobierno. Así Calderón tuvo los suyos, Fox tuvo los suyos, cada uno tiene los suyos no son los del país, como en este caso tampoco, claro. ¿O no es así? Así es. Es que en realidad en la práctica son representantes del gobierno en turno, no del pueblo, no por la manera en que se elige, ¿no? Si el presidente que llegue es el que los designa, la mayoría del Senado, que es el presidente, es el que los aprueba, pues al final de cuentas son representantes del gobierno, no del país. Sí, fíjate, Lilia, ahí sobre el asunto de lo que es el doctor Muerte, el doctor Gatell. Es interesante, yo lo veo desde dos ángulos. Uno, el ángulo político, que creo que es mermar las posibilidades del doctor Gatell, que ya lo están viendo con muchas posibilidades para algún cargo de elección popular. Entonces se ha desatado una guerra dura contra él. Y por otro lado, en otro sentido, es el aspecto de la epidemia en sí, ¿no? De la pandemia, del coronavirus, de estas variantes que ha tenido y de todo lo que se ha hecho. Han estado el gobierno tratando de actuar dentro de la sintonía de lo que hace, recomienda la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, y pues dentro de todo eso pues tienen seguramente muchos errores, muchos altibajos, pero el problema del coronavirus ya lleva 2 años y no se ha solucionado. El detalle está en que actualmente se está pensando en gripalizar al coronavirus, que ya considerarlo como otra enfermedad más, ya reducirle ya su potencia, su riesgo, y darle la responsabilidad al ciudadano para decir, bueno, pues cuídate, y ya es una enfermedad que va a estar ahí presente toda la vida. Son una situación en la que, a final de cuentas, le estaría hasta dando la razón a López Obrador, que no ha querido usar nunca sus tapabocas, que ha querido ser menos
estresante y menos restringido el aspecto de la convivencia social, porque por ahí va esa tendencia, y hay varios países ya en Europa que ya han levantado, como por ejemplo Inglaterra, que ya levantó todas las restricciones. O sea, no hay restricción alguna, ahí salte como quieras, como puedas, si tú quieres en interiores y en exteriores usar tapabocas, es tu responsabilidad, pero nosotros no te vamos a obligar absolutamente a nada. De hecho, también porque en Europa quizá hay un movimiento antivacunas muy fuerte, muy fuerte. Hay mucha gente que no se ha vacunado y que ha criticado con bastante fuerza y organización a esta problemática del coronavirus. Entonces, yo siento que en esas dos pedradas que van hacia el doctor Gatell, que una de alguna manera le permite sobrevivir a todas esas críticas, y la otra, pues vamos a ver si lo tumban de cualquier posible nominación a un cargo de elección popular. Yo creo que las cosas tienen un poquito de mayor profundidad, porque el presidente dice que él es el responsable, no Gatell, de todo lo que se ha registrado en torno a la pandemia. Lo dijo él, el responsable soy yo, no es Hugo López Gatell. Ah, muy bien. Bueno, recordemos que hay 2 demandas que está representando, bueno, eran 2 demandas, al parecer ya son más de 50, las que están sobre el escritorio de Javier Cuello Trejo, para aplicárselas a Gatell, acusándolo de omisión en el desempeño de sus funciones, previniendo, pues como corresponde a su responsabilidad, todo lo que ha sucedido en torno a la pandemia. El señor, que no es la prevención común, la prevención que se maneja con todo, ¿no? Primero, dándole a los ciudadanos una información real sobre cómo tenían que usar el tapabocas, la sana distancia, desde el primer momento de la aparición de la pandemia. Ellos estuvieron negando todo, salgan, abrácense, vayan a caminar, no es necesario. Él dijo que el tapabocas no servía para nada. Tuvo que haber previsto las vacunas, tuvo que haber previsto los medicamentos, tuvo que haber tomado las medidas de prevención para el equipamiento, para ordenar a los hospitales que tenían que estar equipados para enfrentar las posibilidades antes de que llegaran. Para eso es la prevención, para evitar que llegue el desastre como llegó. Él no cumplió con nada de eso, y todo esto originó muertes. Se supone que lo que decida la Fiscalía, así lo apruebe o no lo apruebe, o declare inocente este señor, es la base para que te vayas a las Cortes Internacionales. Y a lo mejor habrá que esperar 20 años, como en el caso de Dilma Ochoa, con relación a que las Cortes Internacionales determinaron que no se suicidó esta luchadora por los derechos humanos, a la que asesinan en el mandato de López Obrador como jefe de gobierno de la capital. Hubo que esperar 20 años, pero se dio. Hubo que esperar 30 en contra de Luis Echeverría, pero se dio. Habrá que esperar las que sean, ya no en contra de López-Gatell, del propio López Obrador, porque él está exonerando al fulano. Si el problema de defenderlo, se decía, lo está defendiendo, porque pues se defiende a sí mismo, pero no, hoy ya salió y dijo, yo soy el que manda aquí y yo soy el responsable. Y cualquier situación de esta naturaleza va a ir derecho contra él. Claro. Lo cual no puede suceder ni en el Reino Unido ni en otros países de Europa, porque salieron sus propios mandatarios, sus jefes máximos, a decirle a la gente lo peligroso que era esto. Ahora, bueno, aquí podemos decir que la ignorancia de nuestro pueblo es mucha, y algunos, inclusive por creencias de tipo religioso, no se vacunaron. Pero allá la gente tiene un promedio de estudios alto. Entonces, bueno, pues ya si quieres entender, entiende, y si no, pues muérete, ¿no? También hay una decisión que es propia. Jorge González. Pues yo nada más digo ¿quién acusa a quién? El abogado es Cuello Trejo. ¿Quién es Cuello Trejo? Con eso me da risa a mí esas acusaciones. O sea, ya con eso es un negocio, ¿no? Yo no estoy exonerando, no soy López Obrador para exonerar a López-Gatell, ni nada, pero yo veo que, por ejemplo, Bolsonaro, el presidente de Brasil, tiene miles de denuncias en el Senado de su país y en las Cortes Internacionales también.
y no va a caer. Van a haber las elecciones y quizá, como tú dices, dentro de 50 años o 20 o 10, pues les condene, pero ya serán con... Las condenas de las cortes internacionales son como las llamadas a misa, ¿no? Se pueden atender o no, aunque México tiene firmado convenios, en fin, pero eso no importa. Yo creo que es una cosa política más que de salud, o sea, política y judicial intencionadamente. Respecto al López Obrador, yo creo que al López Obrador lo han afectado, yo no sé si a mí también me ha afectado, a ustedes parece que no, lo de la pandemia, los daños colaterales. Yo creo que la memoria le está fallando al López Obrador, de verdad, porque de repente dice una cosa hoy, dice una cosa mañana, toma decisiones totalmente desatinadas en esto que mencionan, lo de la política exterior de nuestro país. Hay una diferencia, dice Hugo, por ejemplo, no representan al pueblo. No, nunca van a representar al pueblo. Representan al país o al gobierno. Estoy de acuerdo con que en los hechos representan al gobierno, cuando deberían de representar al país, no al gobierno. Pero Salmerón creo que es un buen historiador. Yo he leído algunas cosas de él, pero no me explico por qué lo mandan como embajador a Panamá o a cualquier país. Panamá es un país importante. ¿Y si te explicas cómo mandan al marido de Laida Sansores? ¿O cómo mandan al cofundador del PT también como embajador? Por eso, no me explico yo por qué mandan a estas personas y por qué quitan a la señora esta Bárcenas, que fue una eficaz embajadora de México, ahí sí, de México en Estados Unidos. Ella explica, fíjate, que ella renuncia, le aprovecha una coyuntura y le dice al presidente que la releve, porque el secretario de Relaciones Exteriores ya había formado una oficina de representación de México en Washington alterna a la embajada, un gobierno que habla de honestidad, de austeridad, ya había formado una oficina para llevar la relación con Estados Unidos, alterna al que veía la embajada de México en ese país. Respecto a los colaboradores del presidente, yo creo que hay 4, no más, a mi juicio, ¿no? Colaboradores muy eficaces, que si no hacen mucho, es porque el presidente les pone el pie o los acota mucho. Yo creo que la señora Claudia Sheinbaum es una excelente servidora pública. Creo que el secretario de Hacienda es un buen secretario de Hacienda. Creo que el secretario de Sedatu, Román Meyer creo que se llama, es una secretaría que está dando resultados, en muchas ciudades del país, entre ellas Cancún. Vamos a verlo dentro de un mes. Claro, la presidenta municipal se presume de esos logros que gestionó, pero en unos meses el ámbito urbano de Cancún va a cambiar con las obras que se están haciendo. Este Román Meyer es hijo de Lorenzo Meyer, el escritor también, y el analista político. Y creo que la secretaria de Desarrollo Social también es una señora sin grandes pretensiones, eficaz. No así, es una vergüenza. Ya lo hemos dicho, es que todo eso lo hemos dicho aquí. La secretaria de Educación Pública, qué barbaridad. Yo cuando la escucho hablar, yo digo, no puede ser. Como directora de una escuela primaria, sería mucho para ella, directora de una escuela primaria. Supervisora de zona. En la región 101 de Cancún. De hecho, ella era directora de una escuela primaria, ¿no? Fíjate, ahí debió haber quedado. Pero no la concibo, pero ahí está, aunque no la conciba, ahí está. Yo creo que esa condena, esa de pues que los niños y los padres de familia le pongan demandas también a ella y al López Obrador, y creo que creo que con todo y que tiene una política, creo que es talentoso Marcelo Ebrard. Creo que Marcelo Ebrard también es un político talentoso. Creo que Ricardo Monreal, aunque no es empleado formalmente del presidente, pero el presidente lo puso, es un político también muy talentoso.
Ricardo Monreal. No así en la Cámara de Diputados, donde tienen pocos talentos. Estamos hablando de talento político. Entonces, el presidente enreda las cosas. Yo no sé, yo al principio pensaba, Lilia, que era intencional que el presidente adoptara esta política de confrontación tan desmedida con los medios. Porque también ya se ha dicho, el presidente, y más López Obrador, es un presidente poderoso. No puede estar en esta confrontación con periodistas. Por muy independientemente, yo no estoy aquí para hablar de la trayectoria de nadie, porque también yo tengo la mía y no me gustaría que, no voy a hablar de la trayectoria de López Dóriga, ni de Loret de Mola, ni de nada, ¿no? Simplemente yo los veo como periodistas que son víctimas de una embestida brutal, cotidiana, de parte de la presidencia de la República. Imagínense ustedes que algo les pasara, que algo le pasara a estos periodistas. Un atentado que ojalá, que Dios no lo quiera, porque pues son personas y son profesionales, que algo les pasara. El culpable sería el presidente de la República. ¿Sería el primer sospechoso? Sería el primer sospechoso, aunque no lo fuera, pero yo creo que él no está midiendo el impacto de sus palabras. Hay un periodista que murió, Manuel Buendía, ¿no? Que fue asesinado. Recuerdo que en una conferencia que dio en Chetumal, a la que yo asistí, era Pedro Joaquín Cuadro, el gobernador, él decía que los políticos debían de tener cuidado con sus expresiones en contra de algo, porque tenían muchos seguidores, había muchas personas que querían quedar bien con ellos, y que si el gobernador, hablaba del gobernador, no del presidente, se expresaba mal de alguien, a lo mejor, pues si el gobernador se expresó mal de Jorge González, pues yo voy a quedar bien con el gobernador y le voy a hacer daño a Entonces, ahí tienen que cuidar sus palabras, y creo que el observador no cuida sus palabras. Yo no sé si sea por la pandemia que ya le dio, por el virus del Omicron, y el anterior que ya le dio 2 veces, porque yo lo veo, la verdad, me preocupa como persona. Yo no le deseo mal al observador. ¿Cómo voy a pensar, o siquiera a desear que le vaya mal? No, pero lo veo siempre al borde del colapso físico, emocional. Veo que se agarra de la mesa y veo que hace un esfuerzo sobrehumano para estar de pie, para hilar sus ideas, para organizar sus ideas. Yo creo que después de la conferencia de prensa lo han de llevar a una cámara hiperbárica o de esas donde les dan oxígeno o algo así, para que descanse, ¿no? Y porque en las noches no tiene actividades el presidente, salvo muy contadas ocasiones. Yo creo que tenemos un presidente, sí es trabajador porque aprovecha los fines de semana, pero por ejemplo vino aquí el fin de semana en Cancún, pero nunca hizo actividades temprano. Sus actividades comenzaron en la tarde, fue a Playa del Carmen, vino acá, fue a Tulum, pero hasta la noche, hasta el atardecer. En la mañana yo creo que lo tuvieron descansando en algún hotel muy privado, quizá del ejército, o en la zona militar, en fin, donde sea. Pero yo creo que lo que la gente pensó, yo entre ellos, yo creo que ustedes también, de que se iba a dar en este país un cambio, no se está dando. Se está apoyando a los pobres con estas becas, con las pensiones, con todo esto, para crear una ¿cómo le llaman? Una clientela, una base electoral, pero ¿a cambio de qué? Pero también debemos de ser un poco prudentes. Ya con esto termino. Hablamos de la economía. El último informe de la economía que se dio hace unos días, 2 o 3 días, del comportamiento de la economía en el 2021,
Es que la economía mexicana creció un 5%, lo cual es elevadísimo. No está mal la economía del país. Esto no está mal con todo la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que está a costa de la salud. Es ahí donde yo vería, no me iría contra López-Gatell, sino contra el manejo político de la pandemia, el manejo errático. Se ha privilegiado el empleo, la economía, al manejo de la pandemia. Sí, se ha privilegiado para... Espérame tantito. Hay dos cosas aquí. Primero, ¿se acuerdan ustedes cuando tenían en los años anteriores los tiempos electorales? López Obrador adelantaba el pago de las pensiones, adelantaba el pago de las becas y decía, de una vez les van a llegar 3 meses, porque ya ven que se aplica esta ley, que tal y tal. Ahora no. Ahora dijo, estén pendientes de las fechas en las que van a volver a retomar sus entregas. 1, 2. No sé qué reporte habrán visto, porque todos, absolutamente todos los reportes de los fondos, de las sociedades de inversión, etcétera, señalaron que el crecimiento había sido mucho menor a lo calculado. Inclusive, para el año próximo, que ya habían calculado el 3.5, ya nomás quedan en el 2. Pero hay una situación que hay que aclarar, no es crecimiento. Llegamos al menos punto de recuperación del Producto Interno Bruto. Y ese 2% del año anterior es apenas de recuperación, aun si fuera el 5%. Es exactamente lo mismo que nos hizo Cedillo con el error de diciembre, que hablaba del crecimiento. ¿Cuál crecimiento si nos fuimos a la lona? A la lona. Ahora, dices tú, que en el terreno económico está bien. No vayamos muy lejos. La macroeconomía está bien porque el peso mantiene una paridad más o menos estable. Pero no compramos en dólares los jitomates. No, es más, el precio que se haya elevado del petróleo y una mayor exportación, etcétera, no cubre el monto de la importación, que nos sale muchísimo más cara al tener los países en el extranjero un petróleo que vale más. Entonces nuestras gasolinas ahorita se están importando a precios muchísimo más altos. ¿Cómo están sosteniendo sin dar el gasolinazo? Eso habrá que preguntárselo porque está muy grave y va a tener repercusiones aunque no nos gusten. Pero esto de que la economía va bien, ¿cuándo en la vida un kilo de limones había costado 70 pesos? Ahora ya se ve que el pleito es por quién es el oro verde, el aguacate o el limón. El otro día en una mesa familiar pusieron ahí unos limones y la expresión de la familia fue, ¿qué somos ricos? No, la economía va de bajada. No, ahorita te dicen en la pescadería, si usted compra 1 kilo de limones, le regalamos medio kilo de camarón para que haga su ceviche. Claro. ¿No? Entonces, ahí en estos señores yo no estaría de acuerdo. Y de que el Omicron llega a tener consecuencias que van a otros órganos, no a los pulmones, entre ellos el cerebro, los riñones, el hígado. Esto, bueno, ya lo han difundido. A mí lo que me extraña y mucho es que no se tenga la responsabilidad de decirle a la gente por qué te tienes que cuidar. Mira, si desde el principio hubiesen hecho una exhibición de las consecuencias, de cómo te estás ahogando, de lo que pasa, te aseguro que todo el mundo hubiera usado cubrebocas. La gente, pues no, que no es que no hay que levantar pánico. No, cuando se trata de una situación que va a afectar a todo un país y de manera como se ha afectado México y el mundo entero, pues sí, espántala para que aprenda, ¿no? Lo que voy en la cuestión de la pandemia, está el problema fue inédito, realmente todo el mundo lo abordó como pudo y como Dios lo dio a entender porque no sabían ni por dónde. Y hubo acciones, por ejemplo, en Suecia y al principio también en Inglaterra, en el sentido de que pues ahí se haga
la inmunidad de rebaño le llamaban, ya que, o sea, que se infecten todos, ya los que salgan librados ya serían una barrera en contra del mismo coronavirus. Pero eso se fue dando a tumbos. El cubrebocas primero se dice no se debe usar, hasta la OMS dijo no hay problema. ¿Por qué lo dijo? Porque no había cubrebocas. No había cubrebocas. No había producción de cubrebocas, más que China. Y China no se daba abasto en surtir a todo el mundo. Bueno, y el negociazo, ¿cuánto costaban al principio? 200 y pico de pesos. Y además, y ahora ya 10 pesos. Además, por ejemplo, Paquetes de 10 pesos. si tú vas con el cubrebocas, ¿sí? y dices, ¿cuál es el cubrebocas que sirve? Realmente el único que sirve es el N95 y casi nadie usa el N95. Pero ¿cómo lo debes de usar? Lo debes de usar 2 días, tirarlo y comprarte otro. ¿Por qué no van a tener dinero para estarse comprando tantos cubrebocas? Nadie. Y a nivel popular, menos. A nivel de masas, menos. Ahora, el detalle de participa, porque si no nos alargamos mucho. Sí, lo que pasa es que el cubrebocas sirve para proteger a los demás. No te protege a ti el cubrebocas. El cubrebocas protege en la medida que lo uses tú, que lo use yo y que todos lo usemos. Porque si yo lo uso y ustedes no lo usan, el único que los está protegiendo de un posible contagio soy yo a ustedes, no usted. Es como las enfermeras en los hospitales cuando se acercan a hacer una curación, traen cubrebocas, pero para no infectar la herida del fulano, no para ellas protegerse. Porque en el N95 es falso. Porque mira, desde que un cubrebocas, tú usas el N95, por ejemplo, pero si no lo usas como lo usa un doctor, o sea, que le tienes que poner cintas. Para que no entre nada. Para que no entre nada ni salga nada. Pero tú usas el N95, ok, está muy bueno, pero por acá tiene salidas y por acá tiene entradas. O sea, no hay que engañarse con eso. Ningún cubrebocas lo va a proteger, pero sí va a proteger a los demás. Y si los demás lo usan, te van a proteger a ti. ¿Sabes qué se va a hacer? Pero es una contradicción, ¿no? Si no protege, sí protege. ¿Sabes si qué? no protege, entonces ¿para qué usar? Si no lo usamos todos, no nos protegemos. Pues entonces, por eso es que ahora la tendencia es esa de que adiós el cubrebocas en varios países, ya, países completos. Ya no es de los antivacunas. En Europa los antivacunas. ¿No será que ya están viendo cuál es el próximo negocio? Pues el próximo negocio es el de los cirujanos plásticos. Porque mira las orejas cómo se nos están cayendo. Sí, entonces, a nadie le va a gustar. Imagínate andar con el orejón así. Ay, si yo tenía mis orejitas pegaditas. Y ahora, y luego el que es pelón, pues se le va a ver más. Sí, es la complejidad de la enfermedad. Y ahora la utilización política es otro factor. Por ejemplo, la cuestión política en España. Como en España el gobierno socialista está a favor de que haya restricciones, pues todos los opositores están en contra. Todos los del PP, todos los que están a la derecha, con Vox y todos ellos, están a favor de no usar nada. Pero como aquí tenemos de en todo, Brasil, ¿no? como tú decías, es la historia contraria. No pasa, mira, en Estados Unidos, de derecha. En Estados Unidos, por ejemplo, Biden tiene un problema muy grave. O sea, él está en pro de las vacunas porque su tirada es acabar con la pandemia. Pero los republicanos no quieren que Biden tenga éxito y están en contra de las vacunas y en contra de todas las medidas. ¿Por qué? Porque si ellos saben que si Biden tiene éxito con la vacunación y con... Trump no se reelige. Trump no se reelige. Entonces, el problema de la política es que la política viene a pervertir todo. ¿Y ha pasado aquí? Porque en México, que ya ves que adoptamos de todo, ¿no? Pues que esto dio resultado en Chile, y no que esto está mejor en Argentina, y no que allá hicieron lo que no sé qué, y aquí tal parece que no hubiese criterio propio. Pues así hubieran adoptado entonces una decisión como la de los vietnamitas. Eso, cerraron todo, obligaron a todos y se les murieron 3. Y adiós mundo cruel, y no hubo ninguna paralización económica porque el mercado interno siguió. Mientras no dejaran entrar a nadie, los señores seguían sembrando, los otros seguían vendiendo, las fábricas seguían abiertas y el proceso de comercio interno siguió siendo el mismo, sin afectaciones económicas. ¿Verdad? El Putin, pues ya ves que con soldados, órale, o te dejas o te dejas. Sí, en Corea igual, el que entraba
15 días en cuarentena y ya luego Ya te veremos. dejaban salir, ¿no? Y así, de manera estricta. Aquí llega la gente, entra. Y lo mismo en Estados Unidos, ¿eh? En Cuba, ¿cómo está? También está más o menos similar a lo de Corea, ¿eh? Sí, es igual. Sin embargo, ellos han tenido muchos problemas. Claro, Con porque todo el y que se han turismo ha vacunado. bajado al 90%, pero pues también no han tenido la afectación sanitaria que aquí se ha dado. Claro. Ha bajado muchísimo el número de fallecidos, el número de contagiados, en fin. Pero aquí ya ves que simplemente en Quintana Roo y en todos los puertos seguimos dejando entrar a quien sea, como sea. Y ahí está de nueva cuenta, estaban comentando, en el Hospital General ya estaban, acá el de Cancún, ya estaban temblando porque estaban al borde de la saturación. Y entonces dicen, y quitaron la carpa, ¿y qué vamos a hacer, no? Y luego el personal se está agotando más porque hay doctores que están haciendo las labores de archivistas y bueno, poco falta para que hagan la faena porque como hay muchas incapacidades y luego en el terreno laboral, pues el seguro no paga los salarios completos y aparte tienes que comprar medicinas y en el caso de los burócratas pues les dicen que usen sus días económicos y todo eso afecta a las familias, claro que las afecta y mucho. Ahora, ¿por qué la huida de Banamex? Ya vieron, por ejemplo, que Fobaproa no va a haber, rescate bancario no va a haber, y está creciendo toda la deuda de tarjetavientes, Claro. de nueva cuenta, de quienes deben hipotecas, de quienes deben préstamos personales. Y Entonces dicen, ya nadie me va a poder salvar. aquí corrió. Entonces, esas son las cosas que debiéramos observar para ver si realmente todo este festín que arman sobre que tenemos una economía sana. Yo creo que el señor Ramírez de la O debe tener muchos positivos. Pero si no se habla con la del SAT, ¿verdad? Porque es otra empresa. Corriente. Entonces, él hace cuentas alegres, presenta una imagen, habla y la señora del SAT habla de otra cosa. Y entonces, ¿a quién le crees? Cuando, bueno, mencionas a un Marcelo Ebrard que guarda un silencio cómplice, ¿verdad? Porque ahora no pueden tener los funcionarios ni siquiera la libertad de antes, fíjate. Porque antes algún funcionario no estaba de acuerdo y decía, es que le dije al presidente que las cosas aunque lo regañaran luego y a lo mejor lo corrían después, pero se atrevía. Marcelo, ¿por qué no hizo nada con lo de los embajadores? Bueno, Ahora, Claudia Sheinbaum, fíjate, tiene el respaldo de la comunidad judía, de algunos de la comunidad judía. Tiene ahora ahí su secretario de gobierno, que es un porro, que le puede organizar otros grupos, ¿verdad? Hasta para generar Martí inestabilidad. Batres. Así es, a Martí Batres. Bueno, pero ya se fijaron que a raíz de la llegada de Adán Augusto a gobernación, López Obrador ya no habla de Claudia. Ni la tiene hasta acá. Porque antes todos los días era Claudita. Todos los días era Claudita. Llegó Adán Augusto y ya no. Entonces, él mismo genera este tipo de fricciones y de inestabilidad en su gobierno Sí, con no sus tiene acciones. locos. No, Lo malo además, es que nos pueda contagiar, no, vamos a además lavarse el los protagonismo político del secretario de Gobernación se incrementó, no sé, en un 600, 700%. No, en un 3000. Sí, antes cuando estaba Olga Porque Sánchez lo feo Cordero. se le bajó como 2000. Es una de las contradicciones, fíjate. Lilia critica mucho a Olga Sánchez Cordero que porque aprobó el anatocismo y no sé qué cosas. Pero yo creo que Olga Sánchez Cordero fue una eficaz secretaria de Gobernación de un perfil muy bajo, como está haciendo también una muy buena tarea como presidenta de la mesa directiva del Senado. Creo que lo del anatocismo, pues yo no estoy de acuerdo con eso, naturalmente, pero creo que su labor de ahora es una labor muy prudente, muy prudente. Yo La de la creo señora... que, yo Pues ya creo está que lo suficientemente vieja yo creo que ni que debió haber secretaria sido de prudente desde antes. Pero Pero- ya, oye, y esa edad que está más allá del bien y del mal. ¿Cómo es que pretende, fíjate tú, la edad en algunas profesiones te lleva a la superación y a ser mejor? Creo que inclusive en nuestra rama, un periodista viejo, como Jorge González, bueno, pues va acumulando experiencias,
buenas, malas, va afinando su criterio, tiene mucho registrado en el pasado para poder hacer un buen análisis. Los notarios también. Cada vez van perfeccionando más todo lo que tiene que ver con los registros patrimoniales, con esto, con lo otro. Van haciendo mejores las elecciones, van haciendo sus colegios exigencias para evitar que los gobernadores sigan imponiendo nota. En fin, van avanzando. La señora Sánchez Cordero dice que los notarios deben dejar de serlo, ahora en la propuesta que va a hacer, a los 74 años. Pero si la viejilla tiene 200, y nomás porque dejó ahí a su auxiliar. Pero además ella es retirada precisamente por edad. Y su ¿no? papá también fue notario. Su papá fue el notario de todos los presidentes de su época. Pues por eso está tan pesudota. Pero no puedes tú limitar esto. Fíjate, y solamente con copiar. La iglesia es el peor patrón que puede tener la humanidad. El peor patrón. Ahí llegas a una determinada edad y te dan una patada por salvación a la parte. Y resulta que renunciaste a tu familia, renunciaste al dinero, y no te dan ni jubilación, ni pensión, ni nada. Nomás a los legionarios de Cristo, porque esos son billotudos, y porque tienen empresas que les permiten generar pensiones. Pero el resto de los sacerdotes no. Entonces ves a quienes cumplieron 80 años, 75, pero que están muy bien y que son sacerdotes además muy preparados y que ya son incuestionables porque ni modo de que anden ahí correteando chavas en el confesionario, ¿no? Ya no pueden ni caminar. Y ahí andan pidiendo a ver de sus cuates otros sacerdotes si les permiten ir a dar una misa, porque les pagan la misa, creo que les pagan 300 pesos por misa. Entonces, para tener una lana, tú puedes conseguir un patrón como ese. Oye, por cierto, murió hace unos días Onésimo Cepeda, que fue un personaje del clero católico mexicano, Sí, político. Muy polémico. Político. Pues mira, se creía San Agustín, porque fue briago. Pero a San Agustín sí se le quitó, a Onésimo no. A Onésimo no. Socio de Carlos Slim. Amo y señor de Catepec. Amo y señor de Catepec. Además, libidinoso el viejo. Te hacía una mirada. Sí, encueraba a hombres y mujeres con su mirada así. Y luego de repente hasta le babeaba. ¡Ay, qué sujeto! Que Dios lo tenga en su... Si es que logró entrar. Onésimo Cepeda le decía. Sí, Cepeda y Silva decía. Cepeda y Silva. Bueno, no está bien hablar del difunto. No. Ya saben ustedes, no hay difunto malo. Todos los difuntos fueron tan buenos. Pero oigan ustedes, y en esta visita que hizo el señor López Obrador acá, no se les hace que ya lo electoral, todo lo demás, ya es verdaderamente un síntoma de desequilibrio este apoyo a su candidata. No fue. Sí, ahí, fíjate que no fue demasiado. hay todo un plan para la cuestión política. Un plan al más viejo estilo que llamamos priista, ¿no? O sea, burdo. Una maquinaria electoral increíble. Viene desde el amarre de la candidatura, cómo afianzan a Ermelinda Lezama y la colocan ya como candidata, con una alteración de encuestas y todo. Truenan a Maribel, truenan a todo el mundo, ponen en segundo lugar a la Beristain. Ahí queda todo un enredo, pero la ponen. Después hacen de los candidatos de la alianza del PAN-PRD a una candidata que no tiene nada, que es Laura Fernández Piña, que va solamente de comparsa, va de matraquera, de Mara, y va a hacer el show. Pero está apuesta por la misma mafia del poder que está compuesta por Andrés Manuel López Obrador, fíjese usted, y además por Félix González Canto, por Carlos Joaquín y por Jorge Emilio González. Esa es la verdadera mafia del poder, o sea, una mafia completita. O sea, la 4T y las 3G aliadas con un fin de lograr el triunfo en Quintana Roo. Les interesa mucho Quintana Roo. Entonces,
ponen a Mara, truenan su oposición. El PRI va por muy baja votación. El PRI es como para ver a quién le quita votos y a quién rompe, ¿no? Y va a tratar de enfrentar a Palazuelos. Y Palazuelos ahorita tiene una guerra a muerte. En redes sociales le están tirando todo, lo quieren bajar, porque a pesar de todo lo que se diga, de todo, él está subiendo en las encuestas. Ese es el problema, que le pegan y le sube y sube y sube. ¿Por qué? Porque es no es que esté más allá del bien y del mal, sino que la lógica social es distinta. Entonces ahí está el temor. Pero bueno, ya tienen amarrado el proceso político con todos estos enjuagues que hicieron con la cuestión de las candidaturas, hasta tirar a Palazuelos al MC. Pero también tienen ya lo que tú mencionabas, el aspecto económico. Todas las obras que está planteando, que planteó el presidente de la República, se van a dar después de mayo, ¿no? Abril, mayo. Entonces va a ser como campaña electoral clarísima. Pero antes de eso hay otra, que es la cuestión del que logre quedarse Andrés Manuel o que no se quede, que se vaya, la cuestión del mandato, ¿no? Que se finalice. La revocación, la consulta para la revocación. Consulta, como le llaman. Esa es otro juego, otro empuje. Vean, es Andrés. ¿Por qué? Porque realmente están metiendo todo el acelerador porque quieren ganar. No sé si les resulte, pero si les gana, va a ser una derrota histórica. De que no sirven para nada, aún así con el amarre económico, con el amarre político, con todas las mafias de poder del Estado, van a poder morder el polvo. Que no pueden con la voluntad ciudadana entonces, ¿verdad? Ahí está bueno, porque además el electorado quintanarroense es un electorado raro, no es tan entregado, es más sesudo y tiene más análisis y creo que puede dar sustos a quien sea. Si nada más la Maribel dijo, me voy a ir a felicitar a Palazuelos, ya dijo, se va con Palazuelos, se va, y ya se puso a temblar todo el equipo, porque piensan que ahí se derrota. No se ha dado el hecho, pero la simple circunstancia de que los ponga a temblar es que tienen miedo, es que están mal, por eso están tirándole toda la carne al asador y esperemos que les salga, pero no lo tienen fácil. Fíjate que dicen, una de las críticas de amigos periodistas y políticos que le hacen a Palazuelos, es que dicen, al margen allí de su carrera artística, entre comillas, vamos a llamarle, ¿no? O como actor, le señalan que no tiene experiencia en la administración pública ni en la vida pública, que es una tarea que se supone debe ser especializada. Pero yo digo, hace 5 años, Mara Lezama tampoco tenía experiencia. Ay, bueno, ahí tienes los resultados de que no tenga experiencia. El saqueo, la ciudad llena de basura, envejecida, ella operada de todas, desde las tetas, las nachas, la cara, lo primero que se les ocurre. Ahí está el desorden. Es que hay una... Bueno, ¿quieres ejemplificar? Sí, ¿cómo no? Es que lo que estamos viendo es no sé si, hace rato lo platicaban o no, no sé si la política en Quintana Roo ya tocó fondo con esto, pero lo que estamos viendo es una completa descomposición política. ¿Culpa de quién? Culpa, primero, de los políticos tradicionales, los profesionales que dejaron escapar este juego, ¿no? Y lo dejaron en manos, ¿de quién? ¿De quiénes? Vemos, por ejemplo, está en la competencia por la gubernatura en este momento, está una que fue decán, ¿no? Está una que fue conductora mediocre de un programa radiofónico. Está un actor como Palazuelos, que no tenía nada que ver con el Estado, que tiene muchas cosas que se le cuestionan, y está una junior, ¿no? Una hija de un exgobernador, que ha tenido también, que es muy polémica en su vida privada y en sus cosas, y que pues no tiene nada que ofrecer. Ninguno de los 4, de las 3 primero, tiene algo de qué presumir en el ámbito público en el tiempo que ha estado, ¿no? Mara, sabemos todo lo que se le ha cuestionado, las denuncias que tiene, que son denuncias firmes sobre cosas sobre desvíos, sobre enriquecimiento ilícito. Hay algunos señalamientos incluso de la propia Auditoría Superior de la Federación. Digo, el primero que se le hizo en los primeros 3 meses de su gobierno
en el 2018, entre septiembre y diciembre, desapareció 157 millones de pesos de las arcas municipales. Eran 157 millones que entraron por excedentes de ingresos y que no se sabe, y se lo señala la Auditoría Superior de la Federación, en qué se gastaron o a dónde se fueron, ¿no? Por Como ejemplo, los excedentes de Calderón de petróleo. así es. Y tenemos a Laura Fernández, ¿no? Que lo mínimo que hizo fue hacer un parquecito en 20 millones de pesos, ¿no? Y lo peor, o algunas de las cosas peores, es concesionar el mantenimiento del Palacio Municipal en más de 260 millones de pesos, ¿no? Por no rascarle, porque si se le sigue rascando, bueno, dejó de pagar el IMSS, por ejemplo, ¿no? 60 millones de pesos del IMSS a los trabajadores del ayuntamiento. Y ahorita se dedica a hackear a todos aquellos que empiezan a cuestionarla a través de las redes. Tiene un equipo de hackeadores. Y es un ataque, pues, a la libertad de expresión de manera directa, ¿no? Y bueno, de Leslie, ¿qué podemos decir, no? Su vida ha sido por el favor del papá, ¿no? Por todo lo que, porque su papá fue gobernador, ella fue directora del DIF municipal, ¿no? Rectora. Estatal, perdón, Rectora. hizo a un lado a su mamá y se metió ella, ¿no? Y luego, diputada local, también por la gracia del papá, pero ¿qué le podemos conocer? De estas tres, ¿qué le podemos reconocer a ellas como para sobreponérselo a la inexperiencia que se le puede achacar a un actor como Palazuelos? Claro. A Palazuelos no le puedo achacar yo la inexperiencia en la administración pública. Se le pueden achacar conductas ilícitas siempre y cuando se le comprueben y se le digan que las cometió. Pero fuera de ahí, el que es un actor, pues cualquiera puede ser, cualquier ciudadano, sea albañil, sea carpintero, sea actor, sea periodista, cualquiera tiene el derecho de ser votado en este país. Yo creo que todo eso lo resumiste al principio. La política en Quintana Roo ya tocó fondo. Ya tocó fondo, por supuesto. No hay manera. Ahora, esto provocado por esos partidos políticos que tanto nos hablan de la democracia, que tanto están duro y que no la practican al Fíjate interior, que en lo más mínimo. no sé cómo lo vean Lilia, Hugo, Rafael, Se dice mi director. mi querido director, o sea, siempre será un buen director. No sé en qué momento, creo que en la época de Mario Villanueva, vino una fractura política en el Estado. Se acabó con la clase política del Estado. Porque Mario Villanueva es el que puso a Hendrix, no hay que olvidarlo. Mario Villanueva todavía tiene muchas responsabilidades. ¿Y hubiera sido diferente con Jorge Polanco? ¿Eh? ¿Hubiese sido diferente con Jorge Polanco? Sí, lo que pasa es de que Mario quería a Jorge, no pudo y puso a Hendrix. ¿O hubiese sido diferente con Nadia Joaquín? No sé, entramos en el terreno de las hipótesis. Quizá pudo haber sido inclusive peor, pero no lo sabremos nunca. El hecho es que con Hendrix sí estuvo mal. No, pero Eddie sí. Estuvo mal. De tal manera que hubo un quebrantamiento de la clase política en el Estado, que los que estuvieron en la época de con Mario Villanueva, en la Cámara de Diputados, en el Tribunal Superior de Justicia, todavía siguen siendo una referencia de la política. Por ejemplo, Carlos Cardín Pérez fue el líder del Congreso en el último trienio de Mario Villanueva, en su última etapa. Y es un político vigente, es un político respetado que tiene una presencia importante en la comunidad. Hablamos de Joaquín González Castro, que es consejero de la Judicatura, que también goza del respeto de mucha gente y es un operador político. Y así hablamos de otros, como por ejemplo de Roberto Herales, que es diputado local, que desgraciadamente su propio partido lo ha hecho a un lado, pero ha sido una voz independiente, que también estuvo un tiempo como vocero con Mario Villanueva.
Es decir, en los que están todavía vigentes y a los que todavía les podemos ver un poco de futuro, no mucho futuro, pero cuando menos algo, bueno, los que estuvieron antes. ¿Dónde están las nuevas generaciones de políticos? No las hay, no las hay. Y yo tengo la impresión Hendrix de que... podría participar, perdón, participa a través de su hija, ¿no? Lo cual es un exceso de parte de Hendrix. Es una gandallez. Pero estos políticos que ya mencioné siguen teniendo vigencia, presencia, influencia, inclusive, independientemente del criterio que uno tenga sobre ellos, pero siguen siendo una referencia, y a veces de buen gobierno, ¿eh? Jardín en Cancún todavía se menciona su labor, González Castro igual, bueno, hasta de Rafael Lara, que Rafael Lara ya está recluido, casi no sale, pero todavía se habla de Rafael Lara. ¿Qué otro presidente municipal de Cancún está vigente? Pocos. No Pues, es, por ejemplo, Roberto Estrada. no, Roberto Estrada es una vergüenza, ¿no? No así en Chetumal, Hugo. Los políticos chetumaleños Los acabas de nombrar a todos, son chetumaleños que se vinieron a son Cancún. chetumaleños, así es, así es. Bueno, hay una cuestión. A mí sí tengo la impresión de que Jesús Martínez Ros se preocupó por formar una clase política, porque era la que venía luchando por la conversión de territorio a Estado, porque era la que hacía los movimientos para poder ya contar con la autonomía estatal, con la toma de decisiones, etc. Y sí, en efecto, Pedro, un junior, ¿no? Como ahora esta señora, con una carrera pues casi como la de Emilio Gamboa, ¿no? De explotar, cómo hacerle los tiempos libres, o cómo se llame la carrera esa. Entregado a muchas otras cosas menos al ejercicio político, pues como que a él no le importó muchísimo, ¿no? Le importaba dejar su sucesor, pero que fuera un empleado de su hacienda. Así y en es. este caso pues fue el doctor Borges, que tampoco se preocupó por impulsar o por generar unas corrientes nuevas de pensamiento dentro de los jóvenes. Me parece que con Chucho, al término de Chucho, los demás ya no les importó. Así es. Para nada. Pero Y aquí estamos viviendo las consecuencias de que los que llegan, fíjate, por desgracia, a Cancún fundamentalmente, y han llegado de otros lugares, llegan a saquear. Ha saqueado Francisco Alor, saqueó Gregorio Sánchez, saqueó Remberto Estrada, Mara Lezama ni se diga. En fin, no así en el caso de Felipe Amaro, no así en el caso de Carlos Cardín, el ingeniero Lara yucateco, pero ya con muchos años y con el presente aquí, campechano, sí. Perdón, y con muchos años aquí. En fin, la gente no es que seas nativista ni nada por el estilo, pero pasa lo mismo que con estas malas funcionarias que le cierran el camino a mujeres con mucho valor que debieran estar participando. Pasa lo mismo con estos. Yo la verdad digo, que llegue uno de aquí que ame a su tierra, porque estos nada más están pensando en robar. Sí, nomás que yo sí lo responsabilizo a todos. O sea, no fue la culpa de una persona, ni de un gobernador en específico. Yo digo que todos los políticos profesionales, tradicionales, se dejaron avasallar. ¿Por qué? Porque quien llegaba a la gubernatura, ellos le sirvieron y no presionaron para ser ellos. Mira. No presionaron para ser un grupo, para formar nuevos cuadros. Dejaron que les fueran imponiendo cosas y hasta llegar al momento en el que estamos, ¿no? De que están fuera de la jugada, cuando ellos eran los principales que debieron haber cuidado al Estado porque era de ellos, de alguna manera. Ahí tienes un ejemplo vivo, Antonio León. Fue secretario particular de Lisbeth Song. De González Castro primero. De González Castro. Bueno, ahí vamos a decir que aprendió a aprender el comal. Llega con Lisbeth
y ya aprendió para qué sirve el comal y a poner las tortillas. ¿Ya? Y Lisbeth, una magnífica abogada, la verdad, magnífica abogada. Y le gana a Hendrix un pleito, en fin, ahí debió haber agarrado colmillo. Se desempeña también con un sátrapa como Fidel Villanueva. Ahí aprende cómo se roba de a de veras. Pero llega y no solamente es gris, deja los expedientes, es corrupto, todo lo malo. ¿Dónde está la trayectoria? ¿Para qué le sirvió? Cuando pudo llegar a decir, a ver, los errores de González Castro fueron estos, era un hombre confiado tal vez, ¿no? Los errores de doña Lisbeth fue enfrentar al gobierno en turno, hay que hacerle de una manera diferente. Los errores y las raterías inmundas de Fidel Villanueva hay que borrarlas para siempre. Hay que ver cómo creamos un cuerpo de jueces ¿Pero quién digno. hace eso? O sea, estamos Pues hablando eso es, de una utopía. pero eso es lo que debiéramos Debieran hacer, de Jorge. hacer, claro, sí. Es como los ciudadanos, no debiéramos ya seguir tolerando que tienes que votar por el menos peor. Ya no. Pero de eso hay. Fíjate que hay una cuestión de los políticos. Yo difiero con ustedes, don Jorge, porque sí hay una nueva clase política. Sí hay Pero que... hay una nueva clase política, pero hay una nueva clase política que está Desplazada, muy marginada. muy en el lado también formada en la rapiña. Por ejemplo, te pongo el caso del Partido Verde. Esa no es clase política. Por ejemplo, sí es la clase política, aunque tú no la reconozcas. Es como una política. mafia. Pues es una mafia. De bandidos. Exactamente. Metida la política. El detalle está en que se están generando nuevos cuerpos políticos que no están en el Con esquema ingredientes diferentes. ni idealista ni nada, están en el robo, en el saqueo, en la mafia. Y estábamos, te dije hace rato de broma lo de Remberto Estrada. A Remberto Estrada, por ejemplo, ¿cuándo le fincó un cargo Mara Lezama? ¿Cuándo le dijo, robó esto? Nada. Un santo. Remberto Estrada, un santo. Un Se cuestionó ladrón, más a un Paul drogadicto, Carrillo. borracho, hay que salir con las botellas. Ustedes dicen que no es santo Roberto Estrada, y si lo fuera. Y si lo fuera realmente. Entonces, esa Si es lo la fuera, cuestión. no hubiese necesitado Pero ¿cuál que el es? contador de la familia de su papá fuera su tesorero. Por eso. O sea, ¿Verdad? ponen a la sirvienta a veces. Pero hay más gente. O sea, ese es un caso del Partido Verde. Pero Jorge Emilio González ha tratado de cooptar a los hijos de los millonarios para formarlos y ¿Te refieres a los de la Peña? afilarle los dientes. Por ejemplo, el caso de la Peña, ¿no? Pepe de la Peña, pues que quiere quitarle los impuestos a todos los que son Casinos. casinos y todo lo que sea malo, hay que quitarle impuestos, pero aparte él le congelaron las cuentas de parte de la... Pero parece que ya se las descongelaron. Él No, las- se las no, descongelaron luego por intervención del ex marido de Hendrix, de Hugo Alday. Dime cuánto le costó. Bueno, la cuestión es que en la última lista no estaban descongeladas las cuentas de él. Y él agarró y dijo, puso en su tweet, así son de cínicos. Que me vale Puso de- madre. Me vale M que de lo que diga. Me vale. O sea, es una manchita más al tigre. Ese es de la Peña, pero no solamente está de la Peña también, ¿no? Está el otro dirigente, el nuevo- Bustamante, Pablo ¿verdad? Bustamante. También estaba en la Pablo lista, ¿verdad? Pablo Bustamante estuvo como supuesto empleado de la mamá del otro diputado. Miranda. De Miranda. De Gustavo Miranda. De Miranda, que dice que él no es ningún rufián, es su mamá. Es su mamá. Pero aparte, Pablo Bustamante, que actual dirigente del Verde, digamos, estamos Sí, hablando sí, de la sí. nueva clase política, él fue el empleado, entre comillas así, de la señora, la mamá de Miranda, que hizo una demanda a la mamá supuestamente y que hicieron todo un trueque ahí en base con tubernio, obviamente con las autoridades, para despojar a los dueños verdaderos de ese lugar, de un lugar exclusivo, ¿no? Claro. Entonces, él es parte de esa clase política, una bola de pillos, rufianes. de Y si pillos, de vas rufianes. a Jorge Emilio con sus estafas de $2 millones a los grandes centros hoteleros, con el asesinato de Chankova, esta ucraniana que tiraron ahí de su piso y que cayó muerta
en el edificio Emerald, pues esa es la clase O política. que murió al caer, a lo mejor no cayó muerta, pero a lo mejor... Murió al caer, pero Sí. digamos, ¿quién la empujó? Fue, mira, Claro. fue violada y drogada, eso se dijo. Pero ¿sabe qué hizo? Cayó, la agarró la fiscalía, le incineró inmediatamente. A ver evidencias, agárrenlas. Borraron todas las evidencias. Esa es la nueva clase política, esa es, y ese es el miedo, no sé cómo llamarlo, el pánico. Y ante una nueva realidad. el Niño Verde, su sociedad con Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, el dirigente nacional del PRI, socios en gasolineras, en hoteles, en terrenos, en muchas cosas. Son estos partidos bisagra, ¿no? Así es. ¿Y Bueno, esa es, entonces qué hace? Ante esa ya nueva llegó el política? tiempo bisagra, el tiempo bizarro. Vivimos tiempo bizarro, sí. Tiempos bizarros, Lilia. Los tiempos aquellos del personaje que era contrario a Superman. ¿Se acuerdan? Que se llamaba Smiklisipi, puras consonantes. Bueno, vámonos a un café. Pero les invito a un todavía, café. todavía tenemos Entre- tiempo Pues de manifestar un rechazo. así es, algo que dijiste, ¿no? Una palabra que es la voluntad ciudadana. Si los partidos políticos nos están ofreciendo eso, y pues los ciudadanos son los que tenemos la última palabra. O sea, los partidos que pudieran haber presentado personajes con perfiles más acordes a los principios que enarbolan, a lo que dicen, no lo hicieron, pues habría que darle la oportunidad a gente nueva en la política, Claro. ¿no? Porque Bueno. por un lado tenemos la muestra de lo que han sido las que ya han gobernado municipios, con puros saqueos. Y por desgracia mujeres, que ya ves que se decía Así que, es. ay, las mujeres eran más honestas. Y les quiero decir que el que hable mal de una mujer ya puede ir haciéndose sus sanduichitos para irse tras las rejas, ¿eh? Que Bueno. una mujer nada más va a poder hablar mal otra mujer. Así es. Y yo nada más quiero ver quién de ustedes va a tener los pantalones para decir que una mujer no puede hablar mal de los hombres, ¿verdad? Así Porque es. como estamos con toda esta paridad, bueno, pues quéjense. Así es. Quéjense, digan, ¿por qué las viejas nos tienen que decir a nosotros faltos de producto de gallina? Bueno, En fin, vámonos mejor. vámonos haciendo menos. Así es. Rafa, Es interesante, ¿no? Todo esto que sucede en el ámbito político, nacional y local, y evidencia lo que dice Iván de la alta deformación de gente, pero siempre ha sido así, siempre ha sido una cuestión de que un nuevo grupo genera nuevas gentes y así se van armando las cosas. Oye, sus Y a final de cuentas siempre a veces por ejemplo Obrador es producto de un cambio ahí que se da con González Pedrero. González Pedrero fue impuesto por el PRI a nivel acaba de fallecer ya nos vamos a... y pueblo pues es todos, la clase política se forma siempre y se transforma, ¿no? Mira, obvio es que no hay ningún cambio, que ningún partido cumplió en este proceso, ningún partido político cumplió con lo que debe ser un partido político. Es el intermediario entre la sociedad y el gobierno y es el que debe vigilar que los mejores hombres y las mejores mujeres lleguen a puestos del servicio público del gobierno. Ninguno cumplió. Y queda la voluntad ciudadana, o sea, ojalá que se pueda manifestar en la próxima elección esa voluntad ciudadana y que marque realmente lo que quiere y no lo que le quieren imponer esos partidos políticos que dejaron de tener un compromiso con la sociedad en general, ¿no? Hay una alternativa nueva, es la única alternativa que no ha sido gobierno, de las 4 que están ahí. Y pues hay que experimentar de alguna manera, ¿no? Con esa alternativa, a ver si esa sí nos trae un cambio, el cambio que esperamos, porque a veces de lo que no conocemos bien puede surgir el cambio que muchos han prometido y que no han cumplido. Bueno, y aquí tendremos que decir que esta exigencia la podemos hacer con toda validez moral, con solidez, con lo que sea, porque todos estos partidos políticos se mantienen con el dinero de nuestros impuestos. O sea, nada es gratuito. Se les paga hasta porque dirijan un partido político con el que después se hacen el poder.
Bueno, Así es. si eso no es que los ciudadanos somos un poquito tontos, ¿verdad? Yo no sé ya de qué otra manera. Jorge González, te dejé al último para que tú cierres el programa. No, pues yo voy a decir que merece Morena. Yo no estoy en contra de Morena, quiero decir, ni en contra de la 4T. Señalo sus errores, señalo deficiencias, omisiones, etcétera. Pero creo que en Quintana Roo merecen un voto de castigo. Se lo han ganado a pulso. Porque han gobernado, tienen Pero lo han hecho presidencias mal. municipales, tienen diputados locales. Esta legislatura ha sido la peor en la historia del Estado y sus administraciones municipales, pues todas han dejado mucho que desear. Caóticas. Caóticas. Con eso cierro. No, tienes que despedirlo. Te dije que te tocaba despedirlo. Bueno, pues nos vemos, que la pase usted muy bien, tenga usted como yo, como nosotros, la Tus conciencia manitas. tranquila. Y para que tenga la conciencia tranquila, actúe bien. Por favor. Nos vemos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo miércoles. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados.